Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Chat Político. Como cada lunes, hacemos un repaso de los temas importantes con referentes de la provincia de Mendoza. En este caso, por supuesto, con los referentes políticos, porque estamos en tiempos de campaña previo a las PASO y vamos a hacer, sin duda, un repaso importante de lo que está sucediendo en la provincia con los protagonistas, porque en tiempos de campaña están justamente caminando en la provincia de Mendoza. Hoy nos toca hablar con el senador nacional por Mendoza, Julio Cobos. Fue gobernador de la provincia, vicepresidente y además ahora es precandidato a diputado nacional. Así que vamos a tener la oportunidad de hablar con él. Lo presentamos. Bienvenido. ¿Cómo le va, Julio? Claudia, muy bien. ¿Cómo anda usted? Muy bien. Un gusto poder hablar con usted. Y bueno, es inevitable que en tiempos de campaña le preguntemos cómo está el ambiente. Digo, estamos en tiempos difíciles en la República Argentina y la pregunta que le hemos hecho incluso también a otros precandidatos es, ¿son tiempos difíciles para andar por la calle, andar circulando las calles de la provincia de Mendoza, las rutas de la provincia de Mendoza? Sí, tiene una particularidad muy grande. Estamos todavía recuperando la normalidad, con muchas medidas de prevención desde lo social, así que esto nos obliga a realizar una campaña por ahí atípica, distinta a la que hemos estado acostumbrados. Siempre en épocas de campaña uno se acerca al vecino para ver las inquietudes, para ver las necesidades, las demandas, las críticas, las sugerencias. Y en este caso, bueno, nosotros lo hacemos a través de lugares donde visitamos, que tiene que ver, vamos a visitar un establecimiento industrial, una obra en construcción, aprovechamos para hablar con los empleados, con los trabajadores, con la gente que tiene a cargo los niveles de conducción. Y yo te diría que bueno, dentro de esta época difícil, donde seguramente alguien perdió un familiar o perdió su trabajo, tiempos duros para todos. Y en la gente que está trabajando, la mayor inquietud es, o el desafío es conservar el empleo, ¿no? Claro. Esto es lo que nos dicen, nos reclaman, ojalá pueda seguir trabajando, ingeniero, me dicen. Sobre todo algunos rubros como la construcción. Pero bueno, tenemos que realizarlo igual, con estas particularidades, mientras el país retoma la normalidad. Y así estamos igual, no nos impide visitar un vasto sector de la población a través de distintos lugares de trabajo, digamos, de la gente. Hemos estado en comercio, en supermercados, donde ahí la gente también es ajena, inclusive al trabajo. Bueno, y esas son oportunidades también que la gente se nos acerca. ¿Cuáles son los sectores, más allá de que entendemos que por ejemplo, el turismo es uno de los sectores más golpeados, pero digo, en este recorrido que hacen ustedes, ¿qué es lo que ven? ¿Dónde ven las mayores necesidades? ¿Y cuál es el ánimo de la gente? Porque más allá de la situación real que vive hoy por hoy la gente por la pandemia, ustedes tienen una percepción de si están esperanzados, resignados. ¿Qué es lo que perciben? Siempre hay un halo de esperanza, ¿no? Pero yo te diría que la mayor problemática que uno percibe es la inestabilidad económica, la inflación, y en el sector de la producción esto es un problema también, las restricciones a las importaciones y a las exportaciones. Nos decía un sector vinculado a la industria automotriz, importación de autos nuevos, hay mucha explosión del usado, nos tenemos que asociar con gente que exporta, para entrar en este juego de equilibrio que nos piden, pero a la gente que exporta le ponen restricciones a la carne, a algunos productos. Entonces, este es el mayor desafío. Nada, se puede solucionar si no volvemos a cometer los errores del pasado, ¿no? Y sobre todo, yo siempre digo, el mejor programa de inversión y promoción del empleo es tener una macroeconomía sana, un país sin inflación, con créditos bancarios un dígito, y no que superen la inflación, porque si no es imposible hacer el crédito. Y mucho de esto tiene que ver con la falta de crédito, tiene que ver con el freno que se le pone al sector de la producción si se quiere expandir, porque bueno, es difícil
adquirir capital de trabajo si no hay financiamiento, ¿no? Por eso ha habido mucha adhesión a este programa que nació en la provincia que se llama Mendoza Activa, ¿no? Que puede financiar capital de trabajo, todo eso. Sin duda que el sector más golpeado ha sido el gastronómico y el del turismo, el del transporte también. Los demás, bueno, se han ido acomodando y están recuperando poco a poco los niveles que teníamos en prepandemia, ¿no? La pregunta ahora va por el lado de ustedes que tienen justamente haciendo este recorrido, sin duda sacan su análisis, su diagnóstico, y por el otro lado está el gobierno que incluso algunos ministros como el ministro de Desarrollo Productivo Matías Culfas, hace poco Martín Guzmán, el ministro de Economía, hablaban de una manera muy optimista de la economía. De hecho, hablaban de un crecimiento, de generación de empleo. ¿Ustedes qué creen de estos datos que dan desde el gobierno? Mire, después de que cayó el 10 puntos del PBI en época de pandemia, obviamente cuando entran a liberarse áreas de la economía, comienza a haber un crecimiento. Esto necesariamente es así. Lo que nosotros vemos que se podría haber evitado si se compatibilizaba salud, economía y para nosotros yo le agrego educación también. El daño es muy grande el que ha sido y que todavía no lo podemos cuantificar y que creo que uno de los desafíos y prioridades hay que ver realmente, creo que hay que hacer una evaluación en estos años, independientemente de las pruebas del PISA, de aprender, para ver realmente cómo encauzamos este problema de la educación a nivel de educación de conocimiento. Entonces lo que dice el ministro de la Producción, bueno, que estamos creciendo, sí, obviamente, después de estar bien abajo, seguramente va a haber una recuperación. Pero lo cierto es que esta recuperación sería mucho mayor si logramos encauzar estas variables macroeconómicas que hacíamos referencia, ¿no? Superávit fiscal, balanza comercial positiva, bueno, créditos accesibles, unificar el tipo de cambio. Este es un problema. Nosotros en cada recorrido que hacemos, mira, las empresas que tienen que subsistir a toda esta encrucijada económica, abren una sede en el exterior y dice, bueno, acá compenso, cuando está el dólar competitivo, bueno, exportamos, y si no, nos volcamos al mercado interno. Pero todo esto porque es una moneda que por ahí, con la variable del dólar, bueno, genera incertidumbre en la producción y afecta obviamente a las empresas. Entonces, yo digo, todo este esfuerzo que hacen las empresas para canalizar de alguna manera esta incertidumbre económica, si lo volcaran en competitividad, en inversión, bueno, la verdad es que saldríamos mucho más rápido. Y ahí creo que es donde los ministros de Economía, ministros de la Producción a nivel nacional, a mejorar las condiciones macroeconómicas, ¿no? Julio, vamos a ir a una pausa, enseguida vamos a regresar, por supuesto, para seguir esta charla con usted. Así es que les pedimos que se quede ahí unos minutitos, que ya regresamos. Seguimos aquí en Chat Político, segundo bloque, Canal 30 de la televisión digital abierta, 22 de Supercanal HD. Hoy tenemos como invitado a Julio Cobos, senador nacional del radicalismo por la provincia de Mendoza, precandidato a diputado nacional. Hemos hablado de distintos temas y Julio, ahora la pregunta va por el lado de, en los últimos días, Martín Guzmán hablaba de las proyecciones con ciertos temas económicos para nuestro país. Y consultado sobre el tema del dólar, que hablan de en tiempos de elecciones generalmente se puede dar alguna modificación con el tema del dólar, se hablaba de que posiblemente haya devaluación, él dijo que eso es imposible y que llegando al fin de año vamos a tener un dólar sumamente estable. ¿Qué opina de eso? Sobre todo de los rumores que surgen en estos tiempos. Julio, ¿me escucha? Perfecto, le escucho. ¿Me escucha bien? Ahí sí lo escuchamos. ¿Me escucha? Sí, por supuesto. Bueno,
No, le decía que si hubiera proyección de cierta estabilidad, no tendríamos por qué tener distintos tipos de cambio. Un dólar oficial, un dólar solidario, un dólar bolsa, el dólar blue. Bueno, estas son las cosas que de la tranquilidad que puede haber después de las elecciones o en los próximos meses, ¿no? Ojalá que por el bien del país haya estabilidad cambiaria, porque esto se traduce en inflación. Cada aumento del dólar genera inflación, aumento de los costos, pérdida de competitividad en muchos casos. Entonces, bueno, pero hay que buscar ese equilibrio. A ver, ningún país desarrollado, en crecimiento, hay que verlo a Chile, Uruguay, Perú y Paraguay, si tienen estos mates de ofertas de distintos tipos de dólares. Esto es porque algo no anda, entonces se fuerza y se le impide a la población acceder, cuando si hubiera estabilidad y tranquilidad nadie estaría preocupado por el valor del dólar. La consulta ahora va por el lado de cuáles son, digamos, las prioridades que necesita. Por un lado, el país, que usted cree que son necesarias, y por el otro, Mendoza, teniendo en cuenta que usted es senador actualmente y que además pretende llegar a la Cámara de Diputados de la Nación. Mire, hay dos prioridades en el país rápidamente que resolver. Una es lo económico y otro es lo educativo, que por ahí siempre hablan de la competencia entre salud y economía, y yo le agrego educación. Se luchó mucho acá en Mendoza por lograr la presencialidad, inclusive hasta por ahí se titulaba Desafiando al gobierno nacional. El gobernador Suárez abre las escuelas, lo mismo le ocurría al jefe de gobierno en la ciudad, pero lo cierto es que pensando a futuro, pensando en la importancia de la educación para combatir la pobreza, para generar empleo, bueno, es la herramienta decisiva, ¿no? Sí. Sin educación adecuada no vamos a tener mejor trabajo, si no tenemos mejor trabajo no vamos a tener empleo de calidad, eso sí, son las herramientas para la lucha contra la pobreza, ¿no? Y entonces yo creo que por ahí van a pasar los ejes y las prioridades, ¿no? En lo económico, ver cómo generamos empleo, inversión, trabajo, pero a partir de economía sana. Si no, tenemos que pergenear, fíjense lo que ha hecho la provincia, ¿no? Mendoza Activa, todos son planes. ¿Por qué? Porque hay algo que no anda bien, que es la economía nacional, y bueno, no nos podemos quedar con los brazos cruzados hasta ver cuando la economía se arregle. Entonces, lo que nos preguntamos, si esto ha andado bien, si Mendoza no ha caído tanto en el PBI ni en el desempleo como la media nacional, bueno, es porque se ha hecho un esfuerzo adicional. Ahora, estaríamos mucho mejor si las cosas económicas estarían bien. Yo siempre digo, en regionales, cuando la economía nacional le va bien, a nosotros nos va mejor. Lo viví como gobernador de la provincia cuando supimos tener en el país inflación de un dígito. Mendoza crecía por encima de la media nacional. Claro. En 4 años de crecimos el 36,7%. Pero bueno, teníamos una economía sana, tuvimos inflación de un dígito. Bueno, y estos son los desafíos que nos encontramos. Seguramente Mendoza le va a ir mucho mejor si desde la nación se ordena la economía. Y acá en la provincia, y bueno, las prioridades son las mismas: generar empleo, sí, inversión, ver si podemos diversificar más aún nuestra economía. Hubo un intento del gobernador de la minería. Hay que avanzar en aquellos departamentos donde tienen licencia social la minería, como es el caso de Malargüe, y que hay varios emprendimientos productivos como Hierro Indio. Nosotros, me acuerdo que empezamos la sala de potasio, pero bueno, tenemos muchos desafíos, pero básicamente en educación tenemos que hacer ese diagnóstico. Creo que hay que trabajar en una nueva ley de financiamiento educativo. La ley que está ya quedó vieja, inclusive con un PBI deprimido, porque es decir, tenemos el 6% del PBI en educación, pero tenemos 10 puntos menos de PBI, es decir, que estamos invirtiendo menos en educación. Ahora, lo que tenemos que trabajar en educación es primero con un diagnóstico verdaderamente realista de lo que ha pasado. Hoy no lo tenemos. ¿Y sabes por qué no lo tenemos?
Porque una ley que sancionó, que fue un proyecto que originamos nosotros, que yo 9 años luchando con este proyecto, que se llama cédula escolar, bueno, no se ha terminado de reglamentar. Entonces, si no se hubiera seguido la trayectoria académica y de salud del chico, en Mendoza se aplicó un programa ya de la gestión anterior que se llama el GEM, Gestión Educativa Mendoza, sí, que es similar a la cédula escolar, pero todos los esfuerzos que vos haces en materia presupuestaria tienen que tener un vuelco hacia un rumbo definido, hacia dónde vamos. Julio, la pregunta ahora va por el lado de, usted hablaba de que hay proyectos sí, en los cuales se trabaja mucho tiempo o demoran mucho en empezar digamos, a implementarse, ¿no? Ya sorteando todos los pasos, ¿no? De pasar por todos los estados que corresponden en lo que es materia legislativa. Pero la pregunta que hacemos por ahí, porque no es digamos, se da muy seguido esto de, por ejemplo, la ley de humedales, también es un tema que está demandando ser protagonista, que se avance, y es un tema que parece que se aletarga, ¿no? Lo mismo sucede con otros temas muy puntuales. ¿Qué es lo que sucede que se genera esa situación? Con algunos hay más celeridad y con otros no tanto. Bueno, lo primero que cuando se sanciona una ley, sobre todo si la origina alguien de otro espacio político, siempre hay resistencia, a lo mejor al Poder Ejecutivo, en reglamentarla y en implementarla, ¿no? Claro, claro. Caso de cédula escolar. Otra, que vos me ponés, ley de humedales, te digo la ley de etiquetado, algo tan necesario para la salud de los chicos. Hace 5 años que presenté este proyecto. Sí. Logró media sanción por un acuerdo que hicimos con la senadora Anabel Fernández Agasti, unificamos el proyecto y salió, y ahora ha salido el dictamen, ha sacado dictamen las 4 comisiones o 5 que había sido derivado el proyecto. ¿Pero qué? Ahí había interés en la industria de alimentación, de la industria azucarera. Siempre los proyectos legislativos generan a veces intereses políticos, que algunos no quieren, piensan que en vez de ser un beneficio de todos, es un beneficio personal para el legislador que lo lleva adelante, el que tuvo la idea. Y después muchos intereses económicos detrás de todo. Sin duda. Bueno, Julio, vamos a ir a una nueva pausa. Enseguida regresamos ya con el último bloque para seguir hablando de otros temas. ¿Le parece? Sí, perfecto. Bueno, vamos a la pausa. Enseguida regresamos. Bueno, ya venimos al último bloque, ¿no? De Chat Político. Estamos en el canal 30 de la TDA 22 de Supercanal HD. Recuerden que pueden volver a ver el programa en www.unidiversidad.com.ar. Seguimos con Julio Cobos, senador nacional por el radicalismo, representando a la provincia de Mendoza y ahora precandidato a diputado nacional. La pregunta que le quería hacer ya en este último bloque, no quería dejar de pasar la oportunidad, un poco hablando de las figuras representativas que hay a nivel nacional, queríamos consultarle, Julio, ¿qué representa la incorporación de Facundo Manes en el radicalismo? Digo, es una figura que en algún momento dijeron taquillera, es convocante. ¿Cuál es específicamente el significado que tiene para usted Facundo Manes? Facundo Manes es un hombre que siempre estuvo en mucha afinidad con el radicalismo. De hecho, de joven era un buen militante del radicalismo. Siempre en las charlas que teníamos, él estaba muy cerca de dar el paso, obviamente que le costaba porque, bueno, un neurocirujano, neurocientífico muy destacado internacionalmente, sabe que por ahí pierde todo eso, ¿no? Entonces hay que tomar mucho riesgo cuando uno se decide a dar un paso. Y yo, por otra parte, decía, al radicalismo le va a costar mucho a nivel nacional, como partido, liderar un espacio electoral o volver a ser gobierno el día de mañana, si no tiene buenos referentes en Capital Federal y en la provincia de Buenos Aires. Porque en el resto del país, siempre el radicalismo, aunque no ha sido gobierno en muchas provincias que vienen siendo gobernadas por
por el justicialismo desde hace mucho tiempo, como La Rioja, Catamarca, Santa Cruz. Siempre hemos estado peleándola y a veces no hemos podido ser por la ley de lema o por otro artilugio electoral, ¿no?, que se ha presentado. Entonces para nosotros representa una figura importante, un aire nuevo. También, ojo, como con Martín Tetaz, ¿no? Un hombre también del radicalismo que rápidamente, bueno, ha logrado captar la atención en un distrito también importante. Así que yo diría que estas dos figuras contribuyen al espacio electoral más amplio, pero también al radicalismo para que deje de ser un furgón de cola como fue en el gobierno anterior, para ahora tener una relación más equilibrada con sus socios. Quieren más protagonismo, eso está clarísimo, ¿no? Pero queríamos también preguntarle un poco ya, trasladándonos a esa fuerza que ustedes conformaron con otros frentes, ¿qué significa la figura de Mauricio Macri y de Patricia Bullrich también? Porque son los grandes referentes, digo, a nivel nacional y son nombres que siempre se traen, ¿no?, en una entrevista. Por eso a nosotros nos parecía también atinado preguntarles qué significan hoy por hoy esas figuras para usted. Bueno, un expresidente siempre es una figura que capta la atención y una figura de respetar. Creo que hay un respeto también, más allá de los errores o de los aciertos que haya tenido en su gestión. Siempre la figura institucional de un expresidente es importante. Y hoy por hoy está recuperando su imagen. Un sector del PRO se le ha pedido que participe y se sume en la campaña, fundamentalmente en algunas provincias, como puede ser Tucumán, como es el propio distrito de Capital Federal. Y Patricia Bullrich, una mujer de muchos años en política, convengamos que fue ministra de Trabajo del doctor Fernando de la Rúa, momentos difíciles también que nos tocó transitar para la política y la vida institucional del país. Pero Patricia Bullrich ha logrado ganar el respeto de un área a la que todos le esquivan, ¿no?, que es el área de seguridad. Con su convicción, con su forma de ser, con su dedicación, con su respeto a las instituciones que nos brindan la seguridad, como la Gendarmería, la misma Policía Federal. Bueno, se ha logrado ganar el respeto de la sociedad. Y bueno, ellos en un respeto también hacia la figura del jefe de gobierno, cediéndole el espacio que corresponde por el liderazgo que también representa Horacio Rodríguez Larreta, se hicieron un costado, dijeron, bueno, acomoden las cosas a su forma de ser. Horacio Rodríguez Larreta le dio la posibilidad de sumar gente de su sector, a Patricia Bullrich, y hoy por hoy te diría que estamos trabajando todos juntos, en forma coordinada y adecuada, para que, bueno, el resultado de la estrategia de campaña arriben a buen puerto. Más allá de la pandemia y también teniendo en cuenta que le pasó a Alberto Fernández, le pasó a Rodolfo Suárez, empezaban sus gestiones cada uno desde su lugar, uno como presidente, otro como gobernador de la provincia. ¿Qué nos puede decir de la gestión tanto de uno como del otro? Digo, teniendo en cuenta que en el medio de, apenas avanzaban y en el medio de empezar a aplicar los proyectos que tenían cada uno para su gobierno, llegó la pandemia del coronavirus. Sí, a todos les ha tocado una situación difícil, ¿no?, porque nadie imaginaba, ni nosotros mismos, lo que iba a pasar. Ya venía difícil la situación económica y esto hizo que se agravara. Yo creo que el comienzo de la pandemia, sobre todo en los primeros mensajes del Poder Ejecutivo, verlo en forma conjunta, sentado en la misma mesa, al jefe de gobierno de la ciudad, al gobernador de Jujuy, al gobernador de Santa Fe, al gobernador de la provincia de Buenos Aires, como ciudadanos que éramos los más afectados a esta situación sanitaria, decíamos qué bueno, ¿no? Qué bueno que los que nos gobiernan, que los principales distritos, trabajen en forma conjunta, porque ellos también tendrían sus dudas y sus inquietudes de saber cómo canalizamos esto, incertidumbre a nivel mundial, inclusive en los países desarrollados como Alemania, Estados Unidos, Suecia. Bueno, pero después con el avance de la pandemia y que estas cosas no se mejoraban, comenzaron la política a meterse en el medio, y creo que eso llevó a que cada uno tomara sus decisiones por su lado, ¿no? Y lamentablemente lo digo porque nos gustaba ver esa armonía que había. Y creo que acá se trató, el gobernador, viendo
anticipando un poco las consecuencias, ¿no? Que ya en algunos sectores, como decíamos recién, el turismo, gastronomía, era muy difícil de remontar. Bueno, comenzó con una apertura en la construcción, en el área de servicios, con el transporte público, regulándolo con protocolos, y después inclusive con la presencialidad en las escuelas, que esa fue otra de las grandes diferencias con la nación. Así que veo una postura más a favor en el tema de pandemia. Y creo que un gran error que cometió el gobierno nacional fue estas expectativas que se generaron con las vacunas, que por ahí ya nos olvidamos, ¿no? Pero convengamos que fue muy distinto lo planificado que resultó, de acuerdo a la realidad que transitamos, sobre todo con segundas dosis que no llegaron. Yo me vacuné recién la segunda dosis después de haber pasado más de 4 meses y medio, y con otra vacuna. Hizo la combinación. De la primera Sputnik y la segunda Moderna. Bueno, confiando que así esté mejor que recibir una sola. Pero lo cierto es que faltó esa planificación, y eso lamentablemente depende de la nación, ¿no? Bueno, senador, ya sobre el final de la nota, fue papá hace poco tiempo. La pregunta que le queríamos hacer, entre la campaña y el nuevo integrante de la familia, ¿duerme poco o más o menos? No, tengo una hija que es una santa, la verdad es que duerme bien, o sea que el sueño no me lo ha quitado, obviamente que le extraño, así que mientras recorro la provincia, mi señora me manda fotitos a cada rato, y con eso suplo, digamos, el afecto y el extrañamiento que siento por la bebé. Y cuando está en casa, ¿cómo obviamente comparten tareas, ¿no? Sí, bueno, la tengo, no necesito ir al gimnasio a hacer pesas, la tengo todo el día, y es bastante gordita y no, y además aprovecha, me imagino, senador, tenerla en brazos. No, aprovecho la vez que estoy en casa, obviamente, a mimosearla, ¿no? Sin duda. Bueno, le mandamos un abrazo grande a usted y bueno, el agradecimiento por darnos estos minutos. Sabemos que están con muchos compromisos y bueno, tomarse estos minutos para compartir con nosotros realmente nos parece un buen gesto. Así es que le mandamos un abrazo grande a usted y a toda su familia. Bueno, muchas gracias a usted. Un placer. Hasta luego. Ahí veíamos al senador nacional por el radicalismo representando a la provincia de Mendoza, Julio Cobos, como decíamos, ex gobernador de la provincia, ex vicepresidente y ahora precandidato a diputado nacional. Bueno, hizo un balance sobre todos los temas, ¿no? Importantes. Habló de la pandemia, de la gestión nacional, de la gestión provincial, cuáles son las prioridades para la provincia, tanto en el ámbito local como en el ámbito nacional. Así que realmente fue un placer hablar con él. Ustedes ya saben, el próximo lunes tendremos más Chat Político y si quieren volver a ver este programa, www.unidiversidad.com.ar. Será hasta la próxima.